Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Lucas capítulo 10, la misión de los 70. Para ello vamos a orar. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por este día que nos regalas, por tus cuidados, por tus bendiciones, por el perdón de los pecados. Te pedimos en este momento que nos bendigas al abrir tu palabra para estudiar el Evangelio según San Lucas. Que el poder de tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que podamos entender tu palabra. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Lucas cambia su descripción del ministerio de Jesús desde el capítulo 9, versículo 51, al afirmar que cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es interesante que los otros evangelios muestran que Jesús varias veces visitó Jerusalén, pero en el caso de Lucas su énfasis es en un solo viaje a Jerusalén. Esta ciudad solo ofrecía muerte y gloria a Jesús. En esa ciudad las profecías encontrarían su cumplimiento. El Hijo del Hombre moriría y el Espíritu descendería. Ir a Jerusalén era ir hacia la crisis. Recordemos que Lucas era una persona educada, era un médico y describe el viaje de un héroe. En este caso el héroe es Jesús. La primera sección del capítulo 10 de Lucas son los versículos 1 al 12, que es la misión de los 70. Solo en el Evangelio de Lucas se registra el doble envío, primero de los apóstoles y luego de los 70. La razón de dicha doblete es que quería enseñar que la misión no se restringiría a los 12. La misión también debe ser compartida por otros. También otros debían dar testimonio acerca de Jesús y de su mensaje. Leamos el versículo 1. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El número 70 era significativo para los judíos. Número 1. 70 eran los ancianos elegidos para ayudar a Moisés en la tarea de gobernar. Número 2. Era el número de los miembros del Sanedrín. Número 3. 70 también eran los traductores del Antiguo Testamento al griego, lo que se conoce como la Septuaginta. Así que ahora el Señor envía a 70 con una misión especial. Elena de White comenta: estos discípulos habían estado algún tiempo con él, preparándose para su trabajo. Cuando los 12 fueron enviados a su primera gira misionera, otros discípulos acompañaron a Jesús a su viaje por Galilea. Allí tuvieron ocasión de asociarse íntimamente con él y de recibir instrucción personal directa. Ahora, este grupo mayor también había de partir en una misión por separado. Libro El deseo de todas las gentes, página 452. No tenemos detalles acerca de a dónde fueron los 70, pero igual que los apóstoles, fueron enviados de dos en dos. Nadie fue enviado solo. El amigo debe estar aliado con el amigo. Ambos deben ayudarse. Seguir este ejemplo de Jesús nos dará más éxito en el trabajo misionero. Elena de White comenta: de la misma manera envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. Libro El Servicio Cristiano, página 160. El otro aspecto interesante es que fueron enviados a lugares a donde Jesús iba a ir después. Este viaje misionero tiene las características de una campaña evangelística cuidadosamente organizada. El hecho de que los 70 fueron enviados a ciertos lugares escogidos significa que Jesús ya había decidido dónde ir en los meses que le quedaban.
Lo que Elena de White comenta dice: cuando los 70 partieron en su nombre, visitaron ante todos las ciudades de Samaria. Libro El deseo de todas las gentes, página 452. Nos da a entender entonces que la labor de estos 70 fue en Samaria, y los resultados se vieron incluso después de la resurrección de Jesús. Sigamos con el versículo número 2. Y les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es la cosecha, está lista para ser recogida. Había buen grano en cantidad. Ante la cosecha tan grande y los pocos cosechadores, deben rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros. No es que el Señor no se preocupe por falta de obreros o que no se diera cuenta, pero los discípulos debían orar para que pudieran convencer de su responsabilidad personal de hacer frente a esta necesidad. Recordemos que la oración no es para informarle a Dios, sino que nosotros lo necesitamos para entender la voluntad de Dios y podamos en nuestras oraciones manifestar nuestra necesidad de su dirección. Los obreros que el Señor necesita somos todos nosotros. Lo que el Señor necesita es que podamos colocar nuestros dones en las manos del Eterno para que podamos hacer su obra eficazmente en esta tierra. Lucas presenta unas instrucciones similares impartidas por Jesús a los discípulos, ahora dada también a los 70, en los versículos 4 al 12. Aquí se presenta un resumen de las instrucciones dadas por Jesús. Leamos el versículo 4. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. El predicador tiene que estar descargado de todas las cosas materiales. No debe llevar provisiones de alimento porque dependerá de lo que el Señor hace para suplir sus necesidades. No debe distraerse en el camino, quedándose en varios lugares saludando a las personas. Debe concentrarse en la misión encomendada. Sigamos con los versículos 5 al 7. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a vosotros en esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Se aconseja que debían quedarse en una casa donde las personas eran estimadas y respetadas por la comunidad. Esto traía ciertas ventajas, inspiraría confianza en las demás personas. Además, no debían ir de casa en casa. Esto traería incomodidad porque era mal visto, como si la familia de donde sale no lo atendieron adecuadamente. Estar en un solo lugar era muestra de estabilidad y seriedad. La obra que ellos debían realizar era de casa en casa. Al llegar debían saludar y una vez que sean recibidos, debían recibir y debían ejercer su ministerio de manera clara con aquellas personas. Si no los recibían, pues simplemente debían abandonar el lugar. Recuerden que Dios no obliga a nadie. Sigamos con los versículos 8 al 12. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y deciles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que por aquella ciudad. El Señor los mandó a predicar, a proclamar o a anunciar el reino de los cielos. Ese es el tema favorito de Jesús. Es el reino de la gracia que se ha establecido con el objeto de salvar a todos. Y también por extensión se proclama el reino de gloria que se establecerá en la segunda venida de Cristo. Elena de White comenta: estos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la venida de su Maestro. El mensaje que tenían que dar era la palabra de vida eterna y el destino de los hombres dependía de lo que ellos aceptasen o rechazasen. Libro El deseo de todas las gentes, página 318.
Los discípulos debían recibir con alegría las atenciones que se les ofrecía sin exigir nada a cambio de su labor. El hecho que se les diga que coman lo que pongan adelante no es una autorización para el consumo de los alimentos inmundos, como algunos interpretan. Recuerden que en esta misión inicial, estos hombres no fueron enviados a los gentiles, sino entre los que practicaban sus propias costumbres. Por otra parte, si eran rechazados en alguna población, debían sacudir el polvo de los pies. Esta expresión está en el contexto de Israel. Ninguna otra nación había recibido las bendiciones que ellos habían recibido. Sodoma y Gomorra no habían tenido la oportunidad de gustar del ministerio personal de Cristo como había ocurrido con las ciudades de Galilea y Judea. Los hombres han de rendir cuenta ante Dios por toda la luz de la verdad que han recibido, porque esa será la base por la que han de ser juzgados. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 13 al 16, y se trata de los ayes sobre las ciudades impenitentes. Las ciudades que reciben la represión divina son Betsaida, que era una aldea de los pescadores en la orilla occidental del Jordán, precisamente en el punto en el que el río entraba por el extremo norte del lago. Corazín. Corazín era probablemente un pueblo que estaba a 1 hora de viaje al norte de Capernaum. Además, se menciona a Capernaum, que era un lugar donde Pedro y Juan vivieron. Muy poco sabemos de lo que Jesús hizo en Betsaida o en Corazín, pero este pasaje menciona claramente que Jesús sí hizo presencia en estos lugares. Lo que Jesús nos dice es que el pecado de estos pueblos era mayor que el de Tiro, Sidón y Sodoma. Por otra parte, este ay no es de alguien que está enojado, que tiene furia y que busca venganza. Es el ay del dolor, cuando se ha rechazado la única solución que tenían. El problema de estas naciones lo explica Jesús, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que en vestidos ásperos y cenizas se habrían arrepentido. Estas naciones tienen el privilegio de ver al Señor obrando en sus territorios. Y si estas naciones paganas lo hubieran vivido así, de seguro ellos hubiesen buscado el arrepentimiento. Es un pecado de indiferencia total, a pesar de que la manifestación del cielo se ha hecho una realidad. No quieren aceptar al único que puede darles vida. Solo en el Señor hay verdadera seguridad. Pero cuando se rechaza la salvación y la vida, lo único que encontraremos es muerte. Y resalta el valor que se le da a la tarea de los predicadores. Versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Los cristianos son embajadores del reino de los cielos. Todo lo que digan o hagan es considerado por los habitantes de esta tierra como una expresión de los ideales del reino de los cielos. La forma en que el mundo los trata por ser embajadores de Cristo es considerado por el Salvador como si ese trato le hubiera sido dado a Él mismo. Entonces la recompensa es grande. Entonces, el Evangelio según San Lucas registra el regreso de los 70 de su labor misionera, en este capítulo 10, en los versículos 17 al 20. Es una observación que no aparece en otros evangelios. Había regocijo por el gran éxito que habían tenido en su misión. Leamos los versículos 17 al 19. Regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este es un triple gozo que aparece en esta sección del Evangelio según San Lucas. El gozo de los 70 al volver victorioso. El gozo del Señor al ver cómo el poder de Dios opera por medio de sus discípulos. Y el gozo del cumplimiento de lo que los profetas y reyes desearon, que ahora se hace una realidad. Esa contemplación especial de Jesús, al saber que los mismos discípulos habían visto cómo Satanás había sido expulsado de la vida de muchos hombres, ahora Jesús contemplaba su derrota total. Satanás caída del cielo como un rayo.
Satanás ya era un enemigo vencido. Elena de White comenta: con sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan de Dios que tenía al crear al hombre, pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y en un asiento en su trono. Conflicto de los Siglos, página 475. Por eso el Señor dice que Satanás era derrotado, porque la victoria final será del pueblo de Dios. Pero el Señor termina este comentario con el versículo 20. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay algo importante que el Señor nos pide que debiéramos considerar, y es que la capacidad de hacer milagros en sí misma no asegura la vida eterna. Debemos también cuidarnos de no caer en el orgullo religioso, porque el diablo cayó del cielo por su orgullo. Debemos recordar que la mayor gloria del hombre no es lo que él mismo ha hecho, sino lo que Dios ha hecho por él. Y estar escrito en el libro de la vida es la garantía de la salvación. Es estar en el grupo de aquellos que vivirán con él por la eternidad. Ahora, muchos que profesan haber hecho milagros en el nombre de Jesús se perderán. Leamos Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso Jesús les decía que ellos debían asegurarse, por medio de una relación completa con el Salvador, que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Esta es la tarea más importante que tenemos todos los cristianos. A partir del versículo 21 de Lucas 10, el Señor habla del regocijo que expresa a sus discípulos. Leamos el versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondisteis estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nos habla de la sabiduría de la sencillez. Berkeley comenta lo siguiente: la fe evangélica no consiste en saberse todas las teorías acerca del Nuevo Testamento, y menos saberse todas las teologías o las cristologías. No consiste en saber acerca de Cristo, sino en conocer a Cristo. Y para eso lo que hace falta no es sabiduría terrenal, sino la gracia celestial. A veces nos enredamos en muchas filosofías y nos olvidamos de lo esencial, que el cristianismo es una relación con Jesús. Sigamos con el versículo 22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo hace referencia a su divina comisión de ser el representante del Padre para la salvación de este mundo. Desde la caída del hombre, dice Elena de White, toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Libro Patriarcas y Profetas, página 382. Es imposible para la mente humana comprender plenamente la sabiduría y el amor infinito de Dios manifestados cuando entregó a Jesús. Satanás había inducido a los hombres a creer que Dios es un amo duro y exigente, aunque en realidad es un Dios de amor y misericordia. Cristo vino para revelar al Padre. Conocer al Padre es amarle y servirle. Así que el conocimiento de la salvación es una iniciativa divina. Sigamos con los versículos 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los discípulos debían considerarse alegres, bendecidos y privilegiados de conocer a Jesús y escuchar estas cosas importantes que les enseñaba.
Jesús es la cima que la historia trataba de escalar, la meta que quería alcanzar, el imán que atraía a los hombres de Dios. Si quisiéramos decirlo en términos modernos, Jesús es el clímax y el punto omega del proceso por el que en el hombre llega a Dios. Es a un tiempo la perfección de la humanidad y la plenitud de la divinidad. Los profetas, los patriarcas, anhelaban que en su época se revelara el Mesías, pero no lo vieron. Ahora ellos tienen el privilegio de tenerlo a su lado y escucharlo. La siguiente sección del capítulo 10 de Lucas es la parábola del buen samaritano, versículos 25 al 37. Esta parábola ataca todos los sistemas humanos y sus decisiones que rehúsan la misericordia hacia los necesitados. Jesús condenó en este relato al judaísmo con su manía separatista. ¿Cómo puede Dios estar del lado de tales ideas? Cuando el amor de Dios finalmente dijo sí al sacrificio de su amado Hijo, Él mostró qué precio exige ese sí. Elena de White comenta, en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Libro El deseo de todas las gentes, página 460. Estudiemos entonces esta parábola. Leamos el versículo 25. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es la primera de las 4 preguntas que se bosquejan en el relato de esta parábola. La pregunta que hizo el intérprete de la ley a Jesús había sido cuidadosamente pensado por los dirigentes religiosos. Ellos estaban cavilando la manera de enredar a Jesús. El intérprete de la ley consideraba, como así lo interpretaban en su época, que la nación judía como tal ya tenía asegurada la vida eterna. Pero es que aquí se refiere al individuo como tal. ¿Qué buena obra debía hacer que le permitiera a un individuo compartir la vida eterna? La pregunta del intérprete de la ley revela que su concepto de la justicia era completamente equivocado. Para él, como para la mayoría de los judíos de su tiempo, ganar la salvación consistía esencialmente en lo que ordenaban los escribas. Consideraba, por lo tanto, que la salvación se podía obtener por medio de las obras. Jesús no entra en controversia con este doctor de la ley, sino que le devuelve la pregunta. Versículos 26 al 28. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El intérprete debía saber la respuesta de su propia pregunta. Era profesor de la ley judía y por consiguiente era enteramente apropiado que tuviera la oportunidad de responder. La pregunta de Jesús, que es la segunda de esta sección, no necesariamente implica una reprensión. Era un acto de cortesía darle la oportunidad de contestar su propia pregunta. Al mostrar su conocimiento en la Escritura, el intérprete de la ley cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras eran recitadas mañana y tarde por todo piadoso judío como parte de la Shema y eran llevadas en las filactelias. Era amar a Dios en el sentido de rendirse a su servicio y rendir a Él todo el ser, los afectos, la vida, las facultades físicas y el intelecto. Esta clase de amor es el cumplimiento de la ley. Pero también dice que debía amar al prójimo. Allí cita Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Donde el prójimo es evidentemente un compatriota israelita, pero obviamente Jesús ampliaría la definición hasta incluir a los samaritanos y por tanto a los no judíos. La respuesta del intérprete de la ley era enteramente correcta y recibe el elogio del Salvador diciéndole: bien has respondido. Lo que le faltaba era discernimiento espiritual para aplicar este principio a su vida. Conocía la letra de la ley, pero no conocía su espíritu.
y ese conocimiento se obtiene cuando estos principios son aplicados a la vida. El Señor le muestra, como ocurre con el joven rico, que creían que guardaban todo, pero le faltaba algo, que debían seguir haciendo esto que el Señor había ordenado. Elena de White nos ayuda a entender este momento cuando dice: haz esto y vivirás, dijo Jesús. Presentó la ley como una unidad divina, enseñando así que es imposible guardar un precepto y quebrantar otro, porque el mismo principio corre por todos ellos. El destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. El legista se reconoció transgresor de la ley. Bajo las palabras escrutadoras de Cristo se vio culpable. No practicaba la justicia de la ley que pretendía conocer. No había manifestado amor hacia su prójimo. Necesitaba arrepentirse, pero en vez de hacerlo, trató de justificarse. Libro El deseo de todas las gentes, página 461. Debía pasar de la teoría a la práctica. Debía reconocer que no había obedecido del todo la ley en su verdadera esencia. Pero cuán difícil es para el hombre reconocer su pecado. Leamos el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esta es la tercera pregunta en el bosquejo de esta historia. El propósito de esta pregunta era evitar la convicción y justificarse a sí mismo. Surge de un pensamiento donde uno categoriza claramente la población humana. A algunos le parece aceptables a usted, a la mayoría rechaza. ¿Qué grupo de personas piensa usted que son merecedores de mi caridad y de mi amistad? ¿Con quiénes debo almorzar? ¿A quién debo evitar? La perspectiva de la impureza ritual asustaba a los fariseos mejor intencionados y les hacían evitar el contacto con los enfermos o los moribundos. Tratemos de entender lo que plantea el intérprete de la ley en el siguiente comentario. Dice: en lugar de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil es la observancia de los mandamientos. Así esperaba mantener a raya la convicción de su culpabilidad y vindicarse ante el pueblo. Las palabras del Salvador habían demostrado que su pregunta era innecesaria, puesto que él mismo había podido contestarla. Con todo hizo otra diciendo: ¿quién es mi prójimo? Esta cuestión provocaba entre los judíos interminables disputas. No tenían dudas en cuanto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos, pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre la gente de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quiénes debía considerar como prójimos el sacerdote, el rabino, el anciano? Se pasaban la vida en un sinfín de ceremonias para purificarse. Enseñaban que el trato con la multitud ignorante y descuidada causaba una contaminación cuya supresión requería tedioso esfuerzo. ¿Debían considerarse a los inmundos como prójimos? Libro El deseo de todas las gentes, página 461. Ante la cuestión presentada, Jesús evita entrar en controversias y decide mejor relatar una historia sencilla para ilustrar la grandiosa verdad divina y arrancar de una la confesión de la verdad a este doctor de la ley. Leamos los versículos 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aunque Jesús narra esta historia como una parábola, el acontecimiento realmente sucedió en el tránsito entre Jerusalén y Jericó, e incluso algunos de los protagonistas estaban presentes. Elena de White comenta: este no era una escena imaginaria, sino un suceso reciente, conocido exactamente como fue presentado. El sacerdote y el levita que habían pasado de un lado estaban en la multitud que escuchaba las palabras de Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 462.
En este camino había lugares peligrosos. Era una carretera estrecha, bordeada por rocas entre vueltas y revueltas. La convertía en una carretera peligrosa para los viajeros, pues la zona, llena de cuevas y escondites, era guardada de delincuentes y ladrones. El hombre fue víctima de los ladrones que lo golpearon, quizás porque puso resistencia y lo dejaron en malas condiciones. En ese momento pasó un sacerdote que a lo mejor había estado sirviendo en el templo. Era algo que ocurría quizás una vez en la vida y deseaba llegar a casa y ser recibido por los suyos, y la gente le esperaba ansiosamente con dones. Así que por prudencia, para no quedar inmundo, decide pasar de largo. Lo mismo ocurre con el levita. Elena de White comenta: el sacerdote y el levita habían ido a adorar al templo cuyo servicio fue indicado por Dios mismo. El participar en ese servicio era noble y exaltado privilegio, y el sacerdote y el levita creyeron que, habiendo sido así honrados, no les correspondía ministrar a un hombre anónimo que sufría a la orilla del camino. Así descuidaron la especial oportunidad que Dios les había ofrecido como agentes suyos de bendecir a sus semejantes. Libro Palabras de Vida al Gran Maestro, página 314. Dios nos pide que nos arriesguemos por los demás, arriesgar la comida y la conformidad por el bienestar de los demás. Ahora pasa un samaritano. En ese momento los judíos pensaban que los samaritanos no eran mejores que los gentiles. Aún desde la cima, ellos eran impuros. Los escribas declaraban que los samaritanos eran impuros. Los judíos no podían comer alimentos preparados por un samaritano. Sin embargo, en la historia se resalta que este hombre estaba yendo por el camino que era transitado por los judíos. Vio al hombre tendido en el piso y se acercó para ayudarlo. El samaritano sabía que si él hubiera sido el herido tirado junto al camino, no podría haber esperado misericordia de un judío. Sin embargo, el samaritano, con bastante riesgo para sí mismo por la posibilidad de que los asaltantes volvieran a atacarlo, decidió ayudar a la indefensa víctima. La misericordia manifestada por el samaritano refleja de un modo real el espíritu que movió al Hijo de Dios a venir a este mundo para rescatar a la humanidad. Dios no está obligado a rescatar al hombre caído. Podría haber pasado por alto a los pecadores, así como el sacerdote y el levita pasaron de largo sin ayudar al desafortunado viajero en el camino a Jericó. Pero el Señor estuvo dispuesto a ser tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Libro El deseo de todas las gentes, páginas 16 y 17. Así que este hombre viene, le atiende, lo lleva al mesón, se hace cargo del viajero y le dice al mesonero que le permita estar allí, alimentarse bien y recobrar fuerzas para regresar, y que él se hacía cargo del valor. A lo mejor era un comerciante que viajaba con frecuencia a aquel lugar y era conocido como para que el mesonero aceptara la palabra de aquel hombre. Entonces Jesús llega a la conclusión y a la aplicación de esta parábola y hace la cuarta pregunta de la historia. Leamos el versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El sacerdote, el levita y el samaritano habían estado cerca del venturado viajero en su momento de necesidad, pero solo uno de ellos actuó como prójimo. Ser buen prójimo no depende tanto de la proximidad como de la voluntad para compartir las cargas ajenas. Ser buen prójimo es la expresión práctica del principio del amor para el que lo necesita. Elena de White comenta: así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 464. Entonces viene el cierre de la historia ante la pregunta de Jesús. Aquel doctor de la ley se rehúsa a pronunciar el término samaritano. Leamos el versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Pensamientos de misericordia nada más. En tales circunstancias no habrían tenido ningún valor, solo valían los hechos. El intérprete comprendió inmediatamente la moraleja del relato. Su pregunta recibió una respuesta apropiada y efectiva. Con este relato auténtico, Jesús evitó toda discusión legal en cuanto a quién puede ser nuestro prójimo. El prójimo es sencillamente cualquiera que necesita nuestra ayuda. El ser buen vecino o prójimo había salvado la vida de uno de los prójimos del intérprete de la ley, posiblemente uno de sus amigos. El intérprete no halló nada que criticar en la respuesta de Jesús a su pregunta. Evidentemente reconoció en lo íntimo de su alma que la definición que Jesús había dado de prójimo era la única que valía. Como intérprete de la ley, sin duda, podía apreciar más plenamente que los otros presentes la profunda comprensión que Jesús tenía del verdadero significado de la ley. Como maestro, tuvo que haber apreciado el tacto con el cual Jesús respondió su pregunta. En todo caso, desapareció el prejuicio que tenía contra Jesús. Ahora escucha de Jesús la invitación a cambiar la perspectiva de su vida. Ve y haz tú lo mismo. El Señor le pide algo inusual a un intérprete de la ley, que siga el ejemplo del samaritano, que la teoría de la ley no sirve de nada, lo que vale es la práctica de la ley en sus principios fundamentales de amor a Dios y amor al prójimo. Esta es la esencia de todo el verdadero amor. Debemos despojarnos de nuestro egoísmo y vivir para servir. Elena de White comenta: la lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo. A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros en el círculo de la familia, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Libro El deseo de todas las gentes, página 465. Cada uno de nosotros debe tener esta parábola en mente y vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. La parábola del samaritano nos habla del gran benefactor que vino a salvar a este mundo a costa de su propia vida. Debemos amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado a nosotros. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Una vida de servicio sincero es lo que el mundo espera de los cristianos. Y finalizamos el capítulo 10 de Lucas con los versículos 38 al 42, que es la visita que Jesús hace a Marta, María y Lázaro. Leamos los versículos 38 y 39. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aunque Lucas no nos da el nombre de esta aldea, evidentemente es Betania. Al parecer es la primera vez que Jesús va a este lugar y se encuentra con la hospitalidad de Marta, María, que también es conocida como María Magdalena, y Lázaro, a quien el Señor resucitó. Conocemos que posteriormente Jesús visitó varias veces este hogar. Este comentario de Elena de White nos revela esa parte humana de Jesús. Leamos. Entre los más constantes discípulos de Cristo se encontraba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraran, su fe en Cristo había sido fuerte, su amor por Él profundo y el Salvador le amaba mucho. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ama a toda la familia humana, pero está ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos, y con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad,
sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Libro El deseo de todas las gentes, página 482. Se destaca que en este primer viaje a Betania, Jesús venía de Jericó y llegó a este hogar por invitación de Marta. Ella estaba preocupada por dar la mejor atención a sus invitados, pero María, su hermana menor, solamente se sentó a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Eso demuestra la diferencia entre las dos hermanas. Marta era de naturaleza más práctica, quizás como hermana mayor estaba a cargo de la casa. María se preocupaba más por las cosas espirituales que de las materiales. Versículo 40. Leamos. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Imaginémonos a Marta preocupada por hacer lo mejor para su maestro y esta requería la atención de muchos detalles. Quizás eran tantas cosas que quería hacer que se sentía presionada, mientras a su hermana parecía no importarle lo que estaba sucediendo. Las múltiples cosas que se debían hacer parecía que no le afanaban a María. Así que Marta se dirige a Jesús quizás por dos razones. Número 1, ella no iba a lograr que María le hiciera caso. Así que como Jesús tenía influencia sobre ella, si le dijera que le ayudara, pues ella le obedecería. Y en segundo lugar, también indirectamente estaba censurando a Jesús, insinuando que el verdadero problema era que Jesús no le importaba la situación y no tenía intención de hacer nada al respecto, que le complacía más que María lo escuchara a él antes que mandara a su hermana a preparar la comida. Veamos la respuesta de Jesús, versículos 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El hecho que Jesús repitiera su nombre 2 veces denota afecto o preocupación por esta persona. El problema de Marta no es el trabajo en sí, sino la preocupación que la llevó a la impaciencia. Lo que Marta necesitaba es esa tranquilidad interior que le llevaría a evitar la preocupación y la turbación. Jesús no había venido a exigir hospitalidad, tampoco exigió alimentos con mucha elaboración. No tenía por qué colocar las cosas materiales como una excusa para no tomar tiempo para la meditación y la oración, puesto que las cosas materiales por las que Marta se interesaban podía serles quitada. Pero María estaba acumulando su inagotable tesoro en los cielos, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Elena de White comenta: la una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal y las gracias necesarias para el progreso espiritual. Necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación. La causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. Hay un amplio campo para las Martas con su celo para la obra religiosa activa, pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Sean la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo, y entonces la vida será un irresistible poder para el bien. Libro El deseo de todas las gentes, página 483. María había escogido un camino diferente. Su prioridad era conocer a Jesús, y esto la llevaría a la acción. Debemos considerar además que no se estaba menospreciando la labor de Marta. Dios aprueba que cumplamos nuestros deberes con eficiencia y eficacia, pero estos nunca deben desplazar nuestra relación con el Señor del cielo. Nuestro trabajo nunca debe interponerse en nuestro servicio al Maestro. Apreciado amigo y hermano, hemos estudiado un capítulo lleno de lecciones que nos invitan a tomar la vida cristiana desde una perspectiva diferente, dando a Dios el primer lugar en nuestra vida y dejando que Él dirija nuestro ser. Además, una invitación a servir a los demás con un amor desinteresado. Que el Señor hoy te conceda bendición y prosperidad. Es mi oración por ti. Amén.